Hola a todos, comenzamos en este vídeo con la explicación de lo que es la gestión colaborativa del trabajo. En este caso en concreto vamos a hablar de lo que es la gestión de tareas. Bueno, evidentemente esto se puede hacer de muchas formas y hasta ahora, cuando he tenido que organizar algún grupo de trabajo en el que tenían que los diferentes componentes colaborar entre sí, simplemente generaba un panel grupal grande que se viera ahí en la clase, en el aula, de este tipo. En él podéis ver 4 estados para cada tarea. Hay un estado de tarea creada, las tareas las pueden crear los mismos componentes del grupo, y esta tarea creada pues evidentemente va pasando por diferentes situaciones. En procesos cuando ya se está realizando, evaluación es cuando ya se ha realizado y queremos comprobar que nos vale, y finalizada implica pues bueno, que ya está todos los 3 estados anteriores están terminados. Cada tarea viene representada por una tarjeta. En esa tarjeta aparece información por ambas caras. Tal y como podéis comprobar aquí, en la primera parte de la cara yo lo que ponía era pues el nombre de la tarea y los componentes. Y en la parte de atrás venía pues la descripción de qué había que hacer en la tarea y diferentes notas correspondientes pues a los detalles de cómo se ha tenido que hacer, problemas que han surgido, cambios, etc. Las tareas las van creando los mismos componentes del grupo y asignándoselas y van cambiando de un estado a otro en función del estado en el que esté la tarea. Podéis fijaros en el diagrama cómo se van generando tareas conforme se va desarrollando el proceso y van cambiando de un estado a otro hasta que finalmente pues consigamos que todas estén terminadas y por tanto el proyecto también esté terminado. Este gráfico, que normalmente está expuesto en la zona de trabajo, en el aula, pues está accesible a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y a modo de resumen podéis ver aquí pues una serie de características importantes que nos aportan lo que es la tabla de estado de un proyecto, a la que yo he llamado así, pero es posible que tenga otro nombre por ahí en ámbitos profesionales. Fijaros que nos aporta ver el estado actual del desarrollo del proyecto de una manera muy sencilla, es muy visual. Podemos comentar rápidamente con los encargados de una determinada tarea, pues qué problemas están teniendo, cómo va, qué cambios se han producido. Podemos controlar también la cantidad y calidad del trabajo de cada una de las personas o los grupos. Y como esto es todo tan fácilmente visible en este tipo de tabla, pues les queda muy claro pues que su trabajo es importante en el trabajo de los demás también y en el desarrollo del proyecto total. Y como es tan manifiestamente claro, pues de alguna manera hace que se impliquen más y que haya más motivación. Y como último punto podríamos decir también que es muy sencillo de realizar. Esto es una cosa muy sencilla de realizar y conceptualmente también. Por tanto, si pretendía dar el paso de una hoja de estado del proyecto, ¿no?, como la que acabamos de ver, a una aplicación, esa aplicación tenía que ser lo suficientemente sencilla y tenía que aportarme alguna cosa más. Y de entre todas las que he estado viendo, aunque evidentemente salen aplicaciones a diario, una que me ha gustado mucho es esta que estáis viendo en pantalla, que se llama ClickUp, que no solo la hay web, sino que también la hay para Android y para Apple. Empezamos entonces a comentar un poquito esta aplicación. Fijaros que, como en casi todas las aplicaciones de este tipo, pues tenemos que empezar registrándonos. Y una vez que nos empecemos a registrar, nos pedirán un correo y ya ese correo nos mandarán un código de verificación, y siguiendo el enlace, pues una vez que entréis en la página, lo primero que os pide es que configuréis vuestro perfil, ¿no? Y os pide pues que dais un nombre, el nombre del entorno de trabajo también, si tenéis algún tipo de logo, colores, etc. Os pide cuántas personas van a trabajar, si tenéis más o menos una idea. Aquí nos dice que invitemos a las personas a tu entorno de trabajo. No solo hay por qué hacerlo aquí, ¿vale? Se puede hacer más adelante, pero bueno, ya aquí en esta primera configuración podéis meter los emails de todas las personas que queréis invitar para que trabajen con vosotros en el trabajo que sea, ¿no?, en el proyecto que sea. Bueno, si os fijáis, he puesto aquí a la derecha, en esta zona de aquí que estoy marcando, un espacio de ClickUp que ya tengo más o menos, lo estoy usando, ¿no?, con un proyecto aquí que luego os enseñaré,
y una zona de trabajo personal. Y esta es otra que estoy creando de nuevo para que se pueda ver, ¿vale? Fijaros que aquí es donde aparecen los diferentes espacios de trabajo que yo tengo creado. Aquí aparece todo. Y estos son los dos espacios que yo tengo creado. Y ahora aquí, ¿vale? Pues vamos a crearnos un espacio nuevo. Como acabo de decir antes, bueno, el ClickUp nos crea uno por defecto, al cual de hecho le podemos cambiar el nombre si queremos. He cambiado el espacio de trabajo, por tanto, el nombre, pero no es el único espacio de trabajo que puedo tener, es decir, puedo crear varios espacios de trabajo. Por ejemplo, vamos a llamar a otro nuevo, yo que sé, transformación digital educativa, ¿no? Me pide un color cualquiera y fijaros, le voy a poner el símbolo este de internet porque creo que se corresponde. En este momento me dice que si quiero que el espacio sea privado o que ya tenga un entorno de trabajo que puedo crear e invitar a gente. De momento lo voy a mantener privado, pero podríais perfectamente poner ya aquí las personas que necesitáis que entren en este espacio de trabajo. Le doy a siguiente y fijaros, muy importante, qué estados de tarea queremos, ¿eh? Y esto lo hemos hablado al principio del vídeo, donde hablábamos de esa tabla de estado del proyecto. Entonces, bueno, como yo lo que quiero es algo como a mí me gusta, ¿no? Pues lo voy a personalizar. Entonces le doy aquí a la opción de Custom. Pero es cierto que aquí hay muchas que están ya predefinidas. Le doy a Custom y pues nos salen dos por defecto, ¿vale? Uno es el estado pendiente, que es de una tarea por realizar, y otro el estado completado. En el estado completado empiezan a aparecer las tareas que ya han sido terminadas, y con el estado completado hay que tener un poquito de cuidado porque desaparecen las tareas de nuestra vista, ¿vale? Y ahora veremos cómo podemos hacer para que eso no ocurra si no queremos que ocurra. Vamos a añadir un estado nuevo. Ya tenemos el estado pendiente, que son las tareas que tienen que realizarse, que todavía no se han comenzado. Voy a añadir el estado en proceso de una tarea que ya hay alguien que se ha puesto con ella, se ha puesto a intentar realizarla. Bueno, pues perfecto, le doy a Enter y fijaros que me dice que elija un color, ¿vale? Bueno, pues un color cualquiera. Bueno, cierro ya aquí, ya está creado, añado otro estado. En evaluación, le doy a Enter, pongo, pues yo que sé, otro color, el verde por ejemplo, cierro aquí y ya están creados el estado pendiente que venía por defecto, en proceso y evaluación. Voy a añadir el estado finalizado, en el sentido de que ya hemos terminado de evaluar incluso la tarea y ya nos vale. Vuelvo a darle a Enter y voy a poner, por ejemplo, un color verde más oscuro, ¿vale? Y ya tenemos aquí todos estos estados. Por defecto, ahí van a acabar guardándose todas las tareas ya finalizadas. Ya digo que esto es configurable en función de gustos. Le doy a siguiente. Bueno, muy interesante esta opción, la de activar ClickUps, que son como pequeñas aplicaciones que tiene este entorno de trabajo y que podemos activar o desactivar. De hecho, aquí incluso tenemos más ahí abajo. En principio vamos a mantener lo que es la prioridad, las etiquetas y la posibilidad de varias personas asignadas, ¿vale? Le damos a siguiente. Fijaros que ahora hay ajustes predeterminados para vistas. No me voy a centrar mucho en detallar todas las cosas que aparecen aquí porque sería el vídeo interminable, pero bueno, podemos elegir varias de ellas, por ejemplo el calendario, el tablero y la vista predeterminada. Luego se pueden configurar igualmente. Revisamos el espacio y fijaros que aquí aparece un pequeño resumen de todas las configuraciones que hemos hecho para él. Le damos a crear espacio. Bueno, fijaros que al crearse el espacio nos sale aquí una lista por defecto, cual le podemos cambiar el nombre. ¿Para qué nos sirve una lista? Bueno, pues para desarrollar pues tareas que tienen cosas en común. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una lista a la que voy a cambiar ahora mismo el nombre y le voy a poner pues aprendizaje de programación, por ejemplo. En ella, en esta lista de aprendizaje de programación, puedo incluir luego diferentes tareas relacionadas pues con esto, ¿vale? Entonces, digamos que todas tienen una relación en común. Evidentemente se pueden crear muchas listas, ¿vale? Le voy a dar aquí, crear lista. Voy a poner otra lista, pues yo sé, diseño
con FreeCAD. Vale, ya tenemos dos listas dentro de este espacio de trabajo de transformación digital educativa. Me voy a centrar en la de aprendizaje de programación y voy a empezar aquí a crear tareas. ¿Vale? Las tareas son las cosas que hay que ir haciendo. Voy a crear, aquí aparece, fijaros, crear tarea. Aquí tenemos que poner el nombre de la tarea. Vamos a poner programación con Scratch, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí podríamos escribir algo en relación a lo que al nombre de la tarea. Podríamos añadir subtareas desde aquí o incluso luego desde otra ventana que podemos ver luego también para que veáis cómo se hace. Y bueno, en principio con esto creo que es suficiente. Vamos a crear la tarea. Fijaros cómo ya aparece aquí la tarea programación con Scratch. Aparece como pendiente. Aquí 4 tareas diferentes y me aparecen todas en estado pendiente. Sin embargo, ya habéis comprobado antes que hemos creado varios estados más. ¿Cómo podríamos ver todos los estados simultáneamente? Pues fijaros, se haría desde la opción de mostrar. ¿Vale? Fijaros que aquí, en concreto, lo que vamos a decirles es que se muestren los estados vacíos. Y mirar cómo ahora, le doy a guardar, y fijaros cómo ahora nos va a salir el estado finalizado que lo habíamos creado antes, el estado en evaluación, en proceso y el pendiente. ¿Qué ocurre? Que bueno, que ahora, imaginaros, ¿no? Pues me pongo a trabajar con la programación en Scratch, ¿no? Que es una de las tareas pendientes. Bueno, pues le doy y le voy a decir que está en proceso. Y claro, al estar en proceso me ha pasado de aquí a ahí. Puedo arrastrarlo también, pues cuando yo crea ya que es suficiente, bueno, pues ya creo que estoy para que me evalúen, ¿vale? Entonces, esta tarea ya está en evaluación. Y, pues bueno, puedo empezar ya a trabajar un poquito con el Arduino Blocks, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros cómo el Arduino Blocks aparece aquí y ya está en evaluación. También puedo arrastrarlo, ¿no? Pincho aquí, fijaros, y suelto cuando ya marca eso en gris, suelto y ya se me queda en el estado finalizado, ¿vale? Igual, fijaros que podría ir arrastrando una cosa a un sitio, otra cosa a otro. Fijaros que todo esto podría ser un buen ejemplo de lo que nosotros pretendíamos con la tabla de estado del proceso. Todos los componentes del trabajo pueden ir creando tareas pendientes, tareas que consideren que hay que ir realizando para acabar un proyecto en concreto y pues bueno, pues las van a ir cambiando de estado en función de si bueno, pues ya están en proceso o si están evaluadas o se están evaluando o si están terminadas. Recordar que había otro estado, que es el estado completado, donde podíamos nosotros ir guardando y ocultando un poquito de todo este entorno, las cosas que ya estaban terminadas y que no necesitamos que sigan aquí, bueno, porque nos pueden entorpecer un poquito el esquema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos que se vean? Pues es muy fácil. Simplemente hay que darle aquí a mostrar elementos cerrados, ¿vale? Y aquí aparece el estado completado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aquí también puedo, evidentemente, poner las cosas, ¿vale? Que yo no quiero que aparezcan porque no quiero que aparezcan las cosas que ya están terminadas, pues lo vuelvo a dar. ¿Vale? Le doy a guardar y me vuelven a salir el estado pendiente y los otros 3. Si pulsamos aquí en la lista, fijaros cómo nos sale un menú contextual y en esta opción de información de lista nos sale aquí pues una ventana para que configuremos un poquito también la lista, ¿no? Es una opción interesante. Mirad cómo salía una barra oblicua, me ha salido ahí, no sé si es porque yo antes también he pulsado, pero esa barra oblicua es para desplegar funciones aquí en este cuadro, ¿eh? Es lo mismo que si pulsamos el símbolo más. Podemos escribir algo o hacer eso, y fijaros lo que ocurre. Me salen un montón de opciones, algunas son opciones típicas de un procesador de texto, ¿no? Para poner una cosa como título, lista con viñetas, etcétera. Pero si seguimos hacia abajo, ¿vale? Os enseño lo más interesante, que es que podemos incrustar vídeos de YouTube, archivos, etcétera, etcétera. Incluso aparece aquí, fijaros, la aplicación Miro.com, aplicación que usaremos en lo que es el aprendizaje de la generación de ideas y el desarrollo de mapas mentales, etcétera, que es también muy interesante, ¿vale? No hemos comentado nada sobre las diferentes vistas que vimos al principio. Fijaros, esta es la vista de lista, tablero. Mirad, también es bastante interesante porque aquí nos salen todas las tareas pendientes, las que están en proceso, en evaluación y el calendario,
¿vale? Evidentemente ya visteis al principio que se podían configurar diferentes vistas en este entorno. Comentar también, fijaros que bueno, aparecen muchas opciones de configuración, no se pueden hablar de todas, pero aquí a esta lista en concreto le podemos asignar una serie de personas, ¿vale? Aquí como yo no he metido a nadie todavía, bueno, no me sale nadie, pero podríamos poner a las personas que quisiéramos dentro de lo que es este espacio para trabajar sobre esta lista. Igual se puede hacer con las diferentes tareas. Fecha límite, pues igual, no puedo decir, oye, pues mira, esta tarea pues tiene una fecha límite y tenemos que bueno, pues, acabar antes de ese momento. Y la prioridad, fijaros, también es curioso, podemos poner qué tipo de prioridad tiene una tarea u otra, ¿vale? Eso lo podemos asignar, todas esas cosas las podemos asignar desde aquí, desde que está pendiente y aún ni siquiera está comenzada. Como he dicho, hay montones de opciones de configuración de cada pequeña cosa y aquí pues podríamos incluir más cosas también, ¿vale? Incluso personalizarlas. Nos podríamos meter para que se viese dentro de una tarea y fijaros aquí en lo que es la descripción de la tarea pasa como con las listas, ¿vale? Podemos escribir algo o escribiendo la barra oblicua, el slash, igualmente pues podemos meter pues todas estas posibilidades que salían antes con las listas, ¿vale? Dentro de las listas pues también podemos crear subtareas, ¿vale? Las subtareas no podrían tener más subtareas dentro, ¿vale? Las subtareas pues se crean desde aquí. Por ejemplo, pues yo que sé, estamos en programación con Python, pues por ejemplo podemos analizar pues ejercicios sobre bucles, ¿vale? Entonces ya aparecería, fijaros, si cierro aquí, pues ya en la programación con Python me aparece dentro lo que es la subtarea bucle. Se puede configurar esto para que salgan listas de verificación, el estado, etcétera, etcétera. Estas subtareas de las que hemos hablado, fijaros que pulsando aquí podemos expandirlas para que se muestren automáticamente. Bueno, estábamos en el aprendizaje de la programación, pero creamos otra lista, la de diseñar con FreeCAD, por ejemplo, ¿no? Y esta en principio, bueno, pues podíamos pulsar sobre ella y en los ajustes de lista, fijaros que los estados de la lista aún no lo habíamos elegido. Bueno, y vamos a usar los estados de este espacio, ¿vale? Por lo tanto ya tiene los mismos estados que nosotros tenemos para la otra lista. Por última cosa a comentar, fijaros que aquí nos sale también la opción de crear carpeta, ¿vale? Cuando tenemos un montón de listas dentro de un espacio de trabajo, pues podemos crear carpetas de listas que tienen también cosas en común. Fijaros que aquí nos dice el nombre, nos pide el nombre de la carpeta y si le doy a lista, bueno, pues aquí nos pide los nombres de las listas que queremos incluirle. Igualmente nos pone en este menú, bueno, con quién queremos compartir la carpeta y los estados, usar los estados de este espacio, por ejemplo, ¿vale? O personalizarlo. Fijaros, os comenté antes que os iba a enseñar en concreto algunos de los espacios de trabajo que tuviese hecho. Concretamente este, por ejemplo, es el del proyecto que tenemos este año. Aquí aparece que tienen 4 listas dentro de lo que es el proyecto. Y fijaros que bueno, ahora mismo está marcado todo el proyecto y aquí aparece un montón de tareas dentro del espacio de completado, otras que se están evaluando. Fijaros como aquí hay personas diferentes asignadas a cada una de ellas. No hay concretamente fecha límite ni prioridad en principio. Bueno, aquí hay alguna en la que sí, ¿vale? Pero bueno, los mismos componentes van organizando todo el trabajo. Por enseñaros el proceso de alguna tarea, fijaros aquí tenemos una tarea que se está evaluando, que estaba asignada a 4 o 5 personas por lo menos que aparecen ahí. Y mirar cómo a lo largo del tiempo ellos han ido hablando aquí, pasándose archivos. Ahora aquí hay un archivo de FreeCAD sobre, bueno, cómo estaban saliendo las medidas de un determinado servomotor, ¿vale? Incluso aquí han trabajado con una opción de Miro, una captura de Miro.com donde también estamos trabajando, ¿vale? Una captura de pantalla. Fijaros que realmente esto da una cantidad de opciones de colaboración tremenda, ¿vale? Por eso todo este hecho de compartir diferentes tipos de archivos, vídeos y todo esto, pues esto mejora notablemente lo que era una tabla de estado del proyecto, como hablábamos antes, ¿vale? Ese es el porqué del uso de esta aplicación.
beneficio de esta temática de la gestión de tareas, pues evidentemente se trata de que realicéis un espacio de trabajo en ClickUp y lo configuréis con nombres, estados, etcétera, etcétera. Que dentro de él pues creéis varias listas que representen pues, tareas de una misma área, por ejemplo, programación, otra que sea diseño 3D, otra pues bueno, la creación de la app para el teléfono móvil, el dispositivo móvil que sea. Por otro lado, también sería interesante que se viesen los estados vacíos de las subtareas. Y por supuesto, una vez que tengáis hecho todo eso, que ya sabéis que es os podéis imaginar, ¿no? Que es una tarea pues, que con el tiempo pues, se va agrandando, se va mejorando y se va perfeccionando, pero para usarla, ¿no? A ver qué tal va y espero que os haya gustado.